Fíjense que a mí la verdad que me hiela la sangre, porque hace falta tener cara dura. Obviar la situación en la que está viviendo el 100% del pueblo cubano. No, vamos a hablar del 98% del pueblo cubano, porque el otro 2% son los Castros, esta dinastía de reyes sin corona, y todos los lamebotas, por no llamarle lamefondillos, que tienen todos a su alrededor y que viven a costa del pueblo cubano. Pero mientras esto pasa, yo les decía que están tratando de ver la forma de poder compensar que no les entra dinerito con remesas, que no les entra tanto dinerito con los médicos cubanos. Y han hecho un festival, es la 25ª edición del Festival del Tabaco. Y este Festival del Habano ha traído a gente de 110 países. Y el copresidente de Habanos habla de esta manera, y lo quiero poner en contexto para que después podamos comentar con nuestros invitados. Creciendo un 16% frente al año pasado y alcanzando una cifra récord de 827 millones, es difícil de hablar de crisis. Siempre hay complejidades en cualquier negocio, pero afortunadamente, gracias a la estrategia que tenemos con nuestras 27 marcas activas, la verdad es que no nos podemos quejar y estamos muy satisfechos de lo alcanzado en el año 2024. Claro, tienes que estar tan satisfecho que, vamos, la sonrisa te llega de oreja a oreja. Juan Antonio. Bueno, la primera cosa es que es una canallada de este señor hablar en esos términos, porque el que ha sacado esas ganancias es él y su empresa y los acólitos que estén vinculados a esa empresa, pero sobran los testimonios de los campesinos que trabajan en el sector agrícola dedicado al tabaco, donde se quejan de que no tienen zapatos, no tienen comida, las casas de tabaco están destruidas y ellos tienen que repararlas sin recursos. No reciben ningún tipo de apoyo ni siquiera en términos de préstamo bancario para hacerle frente a esa producción. O sea, los campesinos cubanos están haciendo una producción de habano al estilo de los tiempos coloniales y quizá peor, cuando los vegueros se alzaron en Santiago de la Vega y terminaron asesinados por el gobierno colonial español, que los colgaron a todo lo largo de la avenida que va desde Santiago de la Vega hacia La Habana, hacia la capital. Entonces, realmente es obsceno que un señor se jacte de las grandes ganancias que ha tenido. ¿Por qué no va y se presenta ante los campesinos y le dice eso en su cara? Para que le digan ellos entonces dónde está el dinero que nos deben a nosotros. Muchos, incluso los campesinos, llegó un momento el año pasado que dijeron, es que no tengo ni siquiera dinero para invertir, para poder nosotros cubrir nuestros costos en la reparación de las casas de tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa es que realmente lo que incita es a darle dos bofetadas al figurín este. La otra cosa es digamos, la convivencia cómplice que ha tenido Europa, fundamentalmente la socialdemocracia europea, que ha prevalecido durante muchos años en Europa, frente al régimen de Castro. Y yo voy a decir honradamente que no solo la socialdemocracia europea, porque yo discutí en España hace años, en época en que el presidente era del PP, no quiero decir dónde, pero yo estuve en Génova, donde está el partido, y a las más altas instancias apelé para que cambiara la política hacia Cuba y me dijeron en la cara y de una forma honrada, le digo, mira Juan Antonio, nosotros podemos presionar en otras cosas, pero no podemos presionar a nuestros empresarios. Bueno, hay dos cosas. Esos partidos están perdiendo espacio. Incluso los partidos de centro-derecha están perdiendo espacio. Segundo, hay una guerra en Europa donde, según la inteligencia ucraniana, hay 5.000 efectivos cubanos peleando, que no son los caraguantes estos que reclutan en Marianao y que los montan en un avión. No, no, no. Esas eran las tropas que estaban en Bielorrusia, que fue a visitar el ministro de la FARC en un par de ocasiones y que se estaban entrenando con tiempo para aprender el ruso, las órdenes de mando y cómo coordinar las operaciones con los mandos rusos, que son tropas especiales. Y esas tropas están allí según la inteligencia ucraniana. Eso es una bofetada a Europa por parte de un país que se beneficia de todavía los acuerdos de la Unión Europea con Cuba, que le dan dinero para que lo gaste la Federación de Mujeres Cubanas y los comités de defensa de la revolución. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y cambio
y que los Estados Unidos nos van a ayudar en eso. Luis, tú querías completar además Sí. varias de las cosas que estaba diciendo Juan Antonio. Mira, las cosas no lo hice porque esto nada más que es propaganda para la imagen en Cuba, para que se crean de que hay una recuperación, que hay ingresos. Mira, 2/3 partes de la empresa tabacalera de Cuba está en manos de la British Tobacco. Se la vendieron a los franceses, a los suizos, hay una parte española, pero esencialmente la British Tobacco es la que controla prácticamente todo esto. 2/3 partes, quiere decir que de esos ingresos de 800 millones que habla este extranjero en Cuba, de esos 800 millones, 2/3 partes son manos extranjeras, no va para Cuba. Exacto. Segundo, son ingresos, no estamos hablando de ganancia. O sea, ellos no reciben ese dinero Y ya. No, tienen que quitarle los costos. Tercero, te puedo mencionar, mira, Santi Espíritu, porque esto no se conjuga con la realidad dentro de Cuba. Santi Espíritu es la segunda mayor productora de tabaco dentro de Cuba después de Vuelta Abajo. En Santi Espíritu acaban de reconocer que tienen una caída del 50% de su plan de producción para el 2025. 50% de caída. O sea, un verdadero desastre. Aparte de esto, tienes también de que de todos estos ingresos, que te repito, son 2/3 partes extranjeras, o sea, de 800 millones, menos de 200 millones son ingresos para la dictadura. Y de esos 200 tienes que quitarle los costos. Y cuando tienes una caída del 50% para el próximo año, pues ya te imaginarás el verdadero desastre. Es que no tiene, por ninguna parte que tú lo analices, tiene futuro la dictadura. Por ninguna parte. Y mientras tanto, los pobres campesinos sin abono, sin herramientas, tratando de sacarlo como pueden adelante.